¿Qué tal, amigos y amigas? Hoy vamos a hablar de uno de los mejores inversores de la historia, Warren Buffett, y de otros hedge funds que, lo creas o no, han sido capaces de tener mejores rentabilidades que él. ¿Qué acciones tienen sus portafolios? ¿Cuáles son sus estrategias de inversión? ¿En qué sectores están posicionados? De eso quiero que hablemos, porque es indudable que Warren Buffett lo ha hecho súper bien, es uno de los mejores inversores de la historia, pasará a la historia como leyenda, se jubiló el año pasado y aquí podéis ver su acción de su fondo de inversión, cómo lo ha estado haciendo muy bien. Pero si lo comparamos simplemente con el Nasdaq en la misma escala porcentual, podéis ver cómo desde 2023 el Nasdaq lo ha estado haciendo bastante mejor que Warren Buffett. Estamos hablando de un 50% más. Simplemente estar en un fondo indexado al Nasdaq habrías ganado un 50% más que estando invertido con Warren Buffett. Entonces, vamos a romper un poco el mito, vamos a ver qué otros inversores hay y cómo lo están haciendo muy bien. Aquí quiero mostraros esta tabla donde podéis ver comparativas de Berkshire Hathaway, la acción de Warren Buffett, su fondo comparado con el ETF XLK de tecnología o simplemente con el triple Q, que es del Nasdaq, habrían ganado mayor rentabilidad porcentual a 5, 10, 15, 20 años. Entonces, una vez más, ese concepto de simplemente estar en fondos indexados superas al resto de los inversores. En el caso de Warren Buffett, es cierto. En los últimos 20 años, simplemente estar invertido en el Nasdaq te hubiera dado mejor rentabilidad que haber estado invertido con Warren Buffett. Pero ¿quiénes están en los mercados? ¿Quiénes están haciendo mucho mejor incluso que Warren Buffett y que el Nasdaq? Quiero mostraros algunos de los mejores hedge funds del mundo. Muchos son muy famosos, los habéis oído. Y vamos a revisar sus portafolios, qué acciones tienen, cuáles han sido sus últimos movimientos. Ahora que tenemos la información de esos reportes que tienen que hacer trimestralmente, con lo cual ya sabemos su último trimestre dónde estaban posicionados. Aquí podemos ver el top 10 de los que más dinero ganaron el último año. Tenemos a Steve Cohen, que seguramente lo habéis escuchado alguna vez, Dave Tepper, Ken Griffin, Bill Ackman, muchísimos, ¿vale? Que estarían ganando rentabilidades mayores que Warren Buffett, y aquí lo estamos viendo en niveles de billones de dólares. Vamos a utilizar para ello una serie de websites donde podéis ver los portafolios. Esta de Hedgeflow es bastante interesante. Aquí podéis ver cómo en los últimos 3 años Warren Buffett habría ganado un 60%, pero por ejemplo Stanley Druckenmiller ha ganado 242. Y hay muchos que han ganado bastante más. Vamos a ver quiénes son los que más han ganado. Aquí podéis ver cómo hay muchos hedge funds, muchos de ellos famosos, como decía Stanley Druckenmiller, que en mi canal tengo varios cortos clips de entrevistas que le han hecho a Stanley Druckenmiller, una de las leyendas de Wall Street, con muchísimas lecciones, así que ir a verlos. Y podemos ver cómo hay muchísimos otros hedge funds que lo están haciendo muy bien. En la lista antes veíamos a Steve Cohen, que es el que mejor lo ha hecho en 2025. Los últimos 3 años lleva 184%. Tiger Global también es bastante famoso, 184%. En fin, hay muchísimos. Ahora quiero que entremos a ver algunos en detalle. Por ejemplo, vamos a ver lo que está haciendo o lo que hizo hasta el último trimestre Stanley Druckenmiller. Bastante interesante porque se ha movido mucho. En rojo podemos ver aquellas posiciones que ha estado recortando y en verde aquellas posiciones donde ha estado añadiendo. Y daros cuenta cómo pues ha estado recortando algunas posiciones que tenía, como Natera, Insmed, y se ha estado metiendo mucho en acciones que todos conocéis como Amazon, como Google. Se ha metido en Brasil, que es una nueva posición, ETF de Brasil, y tiene una exposición bastante alta a todo el tema tecnológico y podríamos decir temática un poquito con AI. Por ejemplo, tiene Bloom Energy, que es una empresa que se dedica a hacer servidores de datos y procesamiento para todo el tema de inteligencia artificial. Bastante interesante porque ha estado añadiendo muchas de estas empresas tecnológicas y también tiene exposición a Brasil, como podéis ver aquí. Vamos a ver qué otros veamos interesantes. Mucha gente conoce Ray Dalio, ha tenido un rendimiento del 54%, un poquito por debajo a Warren Buffett en los últimos 3 años. Y como podéis ver, está muy posicionado en índices S&P 500, ETFs que básicamente replican el mercado y Nvidia.
¿vale? Donde ha seguido añadiendo su posición, igual que tiene más exposición al SP500. Sin embargo, ha recortado en Google, ha recortado en Microsoft, mientras que ha estado añadiendo en Amazon, Adobe y otra serie de empresas relacionadas con todo el tema de tecnología, como es Broadcom, Oracle, Micron, Microchips, donde se metió una posición muy, muy gorda en la última. Vale, entonces, como podéis ver, estos inversores están haciéndolo muy bien, estando posicionados en tecnología y todo el tema de inteligencia artificial. David Tepper ha estado recortando muy agresivamente en Alibaba y Amazon y ha estado metiéndole a saco a Google, Micron, Meta, semiconductores de Taiwán. ¿Vale? Ha recortado Nvidia, seguramente porque estaba muy arriba, pero sigue apostando muy fuertemente en aquellas empresas de inteligencia artificial que no estaban tan altas como Nvidia. Eso es lo que estamos viendo aquí. También tiene Microsoft, que ha estado añadiendo posiciones, etcétera. Vamos a ver otros. La temática es bastante interesante, como podéis ver. Luego, por otro lado, tenemos personajes como Bill Ackman, que son de tener pocas posiciones en su portafolio, mucha concentración en pocas posiciones, a diferencia de otros que tienen portafolios con muchísimas posiciones, y como podéis ver, ha estado añadiendo bastante fuerte a Amazon y a Meta, mientras que ha recortado Google un poquito, que como bien sabéis estaba muy muy disparada. Entonces esos son los movimientos más recientes. Añade a Amazon, añade a Meta, que era una posición nueva, y se ha dedicado a recortar todo lo demás, como Uber, como Google, como esta acción que tiene, que es en cadena de restaurantes, hoteles, Hilton, ¿vale? Y Chipotle, que era una de sus posiciones bastante grandes, que ha cerrado al 100%, son restaurantes mexicanos. ¿Quién más tenemos por aquí? Vamos a ver Citadel Advisors. Ken Griffin, bastante famoso, ha estado comprando tecnología a saco. Como podéis ver aquí, Nvidia, Amazon, Google, semiconductores de Taiwán, Micron, Broadcom. Todo esto son posiciones nuevas donde ha estado añadiendo, lo cual denota que apuesta muy agresivamente porque el rally de la tecnología, inteligencia artificial, siga subiendo. Podemos ver aquí Google, Netflix, Palo Alto Network, Palantir, que ha añadido 500%, ha añadido más con respecto a la posición que tenía. Siguen apostando por la inteligencia artificial, eso es lo que estamos viendo aquí. David Tepper, Apalosa, Google, Meta, semiconductores de Taiwán. Y esa es un poco la tónica que estamos viendo. Hay mucha concentración en Google, en Amazon, en Meta. Esto es un tweet que resumía algunas cosas de las que estábamos hablando, me parece bastante interesante. Gran concentración por los top hedge funds en Google, Amazon y Meta. Tienen gran convicción en semiconductores, por eso hemos visto mucho Micron, semiconductores de Taiwán, MTSI, SNDK, exposición a emergentes, como es el caso de Brasil con el ETF EWZ. Aquí hay otros, Meli, EWY, y algunos tienen grandes convicciones en otras acciones, ¿no? Es bastante interesante porque sí que hay un peso muy grande en la gran mayoría con todo el tema inteligencia artificial y especialmente Google, Amazon, Meta. Mucha gente se piensa que Amazon es una empresa de, de producto de consumo, venderte cositas, te las traen a casa de tal, pero no entienden cuál es su estrategia con todo el tema de servidores, con todo el tema de procesamiento de datos, con todo el tema de inteligencia artificial y robótica, donde están invirtiendo y apostando a saco y seguramente sea uno de los jugadores más fuertes. Y creo que eso es lo que están viendo muchos de estos hedge funds. Quiero ir a ver alguno nuevo que tengo aquí en esta otra lista, por ejemplo, Bill Miller. Bill Miller está muy posicionado en empresas de consumo, pero él también apuesta bastante fuerte por todo el tema Bitcoin, lo dice abiertamente, y daros cuenta cómo ha añadido con un 65% más MicroStrategy. Empresa que ahora mismo no quiere tocar nadie ni con un palo. Sin embargo, si vais a investigar entrevista de Bill Miller, veréis que él
está muy fuerte con Bitcoin. Vale, por eso quería enseñároslo. Y seguramente encontremos alguno interesante más por aquí también. Vamos a ver. No tenemos a este, tenemos a... Bueno, ya que estamos, vamos a ver qué ha hecho la empresa Warren Buffett, que la hemos mencionado al principio, pero no la hemos comentado. Ha estado reduciendo en Apple, ha estado reduciendo en Bank of America, ha estado añadiendo en Chevron, que como bien sabéis es todo el tema de petróleo. Chef Limited, no estoy seguro, creo que es un tema de restauración. Y ha reducido en algunas otras, por ejemplo, Constellation Brands, que son productos también de restaurantes y tal. Domino's Pizza añade posición. Amazon ha reducido un 77%. Bastante interesante. Entonces, os animo a que vayáis a echarle un ojo, porque como podéis ver aquí, ahora mismo las acciones top entre los superinversores son Microsoft, Google, Amazon, Visa, Meta, Semiconductor de Taiwán, Berkshire Hathaway, Apple y United Healthcare, que también está muy caída ahora. Y de las posiciones más gordas que tienen suelen ser Amazon, Microsoft, Google. ¿Vale? Entonces, bueno, me parecía interesante, quería revisarlo con vosotros mientras echaba un ojo. Digo, ¿por qué no? Vamos a grabar un vídeo y lo revisamos. Cathie Wood se ha movido mucho últimamente, mucha gente la odia, mucha gente le gusta. Ha estado recortando muchas posiciones que tenían Tesla, Shopify, Roku, Palantir. ¿Vale? Ha estado rotando mucho, como podéis ver. Y sí que se ha metido en nuevas tecnologías. Por ejemplo, está en Bitmain, que tiene grandes reservas de Ethereum. Se ha metido en todo el tema de semiconductores y Nvidia. Meta Platforms también. Parece que Meta es uno de los que más gusta a los superinversores. En fin, bastante interesante. Y os quiero mostrar ya, para finalizar, el de Soros, que también es un personaje famoso. Aunque tenemos grandes superinversores por aquí que lo están haciendo mucho mejor, como por ejemplo Ken Fisher. Vamos a ver Soros rápidamente. Muy fuerte en Amazon, recuerda un poquito de Google. Se mete más en Salesforce. Microsoft le ha metido a saco. Nvidia y Apple. También apuesta por Semiconductor de Taiwán. Posicionado en el SP500. Nueva posición, Exact Science, no sé exactamente lo que hacen. Electronic Arts también la ha metido a saco. Y CyberArk Software, bueno, bastante interesante. Disney. Ally son seguros, posición bastante gorda. Earlys Corp, esta no la conozco, pero la ha metido a saco. O sea, su posición ha incrementado bastante. Ha estado comprando mucho por lo que vemos aquí. Tendremos que investigar más a fondo. Bueno, quería compartir con vosotros algunas ideas. Espero que esto te dé pistas de por dónde se están moviendo y dónde creen que se va a mover el dinero y el flujo. Así que comenta abajo y dime cuáles son tus superinversores favoritos y cuáles de estas posiciones tienes en tu portafolio o quieres aumentar. Hasta luego.